Bueno, pues buenos días a todos. Retomamos nuestras sesiones del Congreso. Hoy tenemos a Leopoldo Larrubia de Prado y a Borja García Ferrer. Paso brevemente a hacer una mínima presentación. Leopoldo es nuestro vicedecano de Actividades Culturales de la Facultad de Filosofía y Letras y es también profesor de Estética del Departamento de Filosofía 1. Y tiene una interesante y abundante producción. Yo he destacado así algunos de sus libros. Creo que uno de los últimos, si no me equivoco, Leo, es La estética de lo kafkiano en el séptimo arte, que ha salido en Biblioteca Nueva en 2011. Arte y geometría es otro, Dalí, excéntrico-concéntrico, Gogol y su legado, como veis bastante interesante y variado. Y bueno, hoy nos va a hablar de estructuración y malestar en el ámbito ideacional, un principio de coherencia. Gracias, Inma. Bueno, ante todo yo quiero agradecer a los compañeros del proyecto de investigación de la filosofía como terapia social que a lo largo de muchas jornadas pues hemos estado debatiendo textos y son esos textos, ese debate de intercambio de ideas, etcétera, etcétera, el que verdaderamente enriquece, ¿no? Lo que posteriormente uno va dándole forma, ¿no? Entonces, bueno, y también quería en particular darle las gracias a Luis Sáez, que es el investigador principal, porque verdaderamente, bueno, no está aquí, pero bueno, todos sabemos que ha trabajado mucho y muy bien en este proyecto que me parece que es no solamente muy vigente por la temática, sino que además tiene una proyección que seguramente dará lugar a investigaciones. Bueno, me consta que va a dar lugar a investigaciones de alumnos que van a empezar incluso el máster el próximo curso y que ya quieren trabajar sobre este asunto, ¿no? Así que, bueno, pues el proyecto se llamaba La Filosofía, o se llama aún, La Filosofía como Terapia Social, tiene una página web estupenda en la red, ¿no? Y, en realidad, yo de lo que voy a hablar es de la filosofía como terapia individual, ¿no? Como asesor filosófico, que es una de las vertientes de la filosofía que he abordado durante algún tiempo. Bueno, la filosofía como terapia social y la filosofía como terapia individual. Hay un decalage muy fuerte entre ambas, sí y no. Es decir, creo que lo que yo voy a decir sobre terapia individual como asesor, creo que puede de alguna manera conectar, y eso es una cuestión que se puede investigar, conectar con la filosofía como terapia social. De hecho, bueno, yo empecé en el proyecto de Luis Sáez, bueno, de Luis Sáez como investigador principal, porque es un proyecto en el que participa mucha gente muy interesante, pero precisamente yo me integré más tarde a ese proyecto justamente porque a mí me interesaba como asesor, ¿no? Asesor filosófico. Así que, bueno, yo el modelo que propongo lo he aplicado en las propias sesiones como asesor. Y la temática del texto que voy a exponer de manera fragmentaria, me voy a saltar bastantes cosas porque, bueno, no hay tiempo para más y en cualquier caso, y eso sí, el tiempo nunca puede ser un pretexto para decir que algo está incompleto, ¿no? El tiempo es el que es y uno tiene que adaptarse. Simplemente que de lo que voy a hablar está publicado seminalmente en la revista Philosophical Practice Journal, que dirige Lou Marinoff. Es una revista norteamericana, y el artículo se puede encontrar en la red, se llama Consistency versus Mediation, Toward Use of the Tetris Model in the Philosophical Counseling, ¿no? He de reconocer que en el papel que tenéis, que es un esquema de algo que explicaré más adelante, pues mi deuda, la deuda contraída con Lawrence Kohlberg, discípulo de Jean Piaget, y por tanto esto tiene unas ciertas connotaciones evolucionistas, y también al final de mi intervención se verá que también con la psicología cognitiva. Antes de comenzar a leer mi intervención, lo que voy a hacer es un resumen de la misma, de tal manera que quede claro o más o menos claro de lo que voy a hablar, porque si no, pues tendréis que hacer pues eso, un poco de lo que se trata el asunto, que es de aplicar el modelo del juego del Tetris, que conocéis seguramente, a mi praxis como asesor, ¿no?
Entonces, bueno, antes de nada decir que no sé si conozcáis el libro blanco de filosofía y el libro de grado de filosofía que está aprobado por la ANECA y que tenemos, bueno, pues lo tienen todos los grados, pero bueno, a nosotros que nos interesa es el de filosofía y en el libro blanco aparecen 4 perfiles profesionales del grado, ¿no? Es decir, a quién va dirigida los estudios de filosofía. Y en el cuarto de los 4 puntos que hay, pues la filosofía, el grado de filosofía va dirigido también como perfil laboral el asesoramiento y consultoría, ¿no? Y entre las distintas vertientes a la orientación personal. De manera que de lo que voy a tratar no es algo ajeno ni es algo marginal, sino justamente central dentro de lo que el grado de filosofía propone como perfiles laborales posteriormente. Bueno, mi propuesta surge como una objeción, fundamentalmente como una objeción a la propuesta freudiana de la estructura de la personalidad compuesta en la segunda tópica freudiana por el yo, el ello y el superyo. En mi opinión, esa estructura freudiana es incompleta y digamos que posee una serie de falacias importantes que es necesario subsanar. Mi propuesta trata de completar una estrategia o ayudar a una estrategia de orientación filosófica cuya base sería lo que tenéis en ese papel, que tenéis ya a la entrada, que es lo que yo he llamado estructura ideacional, estructura jerarquizada del sistema ideacional, es decir, las distintas vertientes o partes en las que se divide o se dividiría, pueden ser más, esto es incompleto, está en obras, por decirlo así, ¿no? Entonces en las que se dividiría la personalidad, ¿no? Bueno, pues ese es el sistema y yo lo que quiero es a ese sistema, que formaría parte seguramente de lo que en Freud es el superyo, pero más cosas, aplicarle un sistema de coherencia. Y utilizo como la metáfora del juego del Tetris. Utilizar el concepto de juego en filosofía no es nada raro, lo utiliza Gadamer, lo utiliza Nietzsche, lo utiliza Schiller, por tanto yo también. Entonces, bueno, pues aplicar esta metáfora del Tetris para que las piezas que forman o que conforman la personalidad, que son las que tenéis ahí, encajen coherentemente, en lugar de que una vez que no encajen, como en la propuesta freudiana, haya que recurrir a los mecanismos de defensa. Bueno, para terminar mi intervención, voy a ayudarme de unas investigaciones propias de la psicología cognitiva y de la lógica, ¿no? Que es la lógica informal, ¿no? Una más adecuada estructuración en el ámbito ideacional en función de un principio de coherencia, además de una purga, como yo denomino, en un discurso falaz y secado, contribuye a que el cliente, que es como llamamos los asesores a las personas que vienen a pedir ayuda, sientan una mejoría, ¿no? Bueno, pues voy a leer esto y llegará un momento en el que haya que explicar un poco este cuadro que tenéis para que todo termine de alguna manera encajando. Y creedme, cuando alguien tiene las ideas estructuradas de una manera jerárquica, sabiendo qué es lo importante y qué es lo que no es tan importante, y se le aplica un principio de coherencia al mismo tiempo que el discurso de la persona, no necesariamente de alguien que viene en busca de ayuda, ¿no?, a la asesoría, es un discurso donde hay una lógica tanto formal como informal, fluida. Evidentemente esa persona pone una limpieza y una nitidez en su forma de pensamiento y de actitud ante la vida que le hace ser infinitamente más eficaz y más operativo, ¿no? De esto es de lo que trata mi intervención. Bueno, pues en la orientación filosófica, asesoría filosófica o counseling, existe una premisa que puede ser discutida, pero que en nuestra opinión ha de estar a la base de nuestra praxis, la búsqueda de la verdad, sin mayúsculas, es decir, no la única verdad que no sabemos si existe, sino más bien como suma de perspectivas, con objeto de vivir mejor y más consciente, más que la adaptación a lo que hay de manera acrítica,
donde se acepte una realidad que probablemente deba de ser transformada o, en su defecto, tomada en consideración solo como punto de partida, pero no de llegada, con objeto simplemente de ser más funcional. En mi intervención analizaremos en qué consiste esta praxis. La praxis del asesor filosófico indica que un elevado número de clientes que acuden a una sesión de orientación filosófica están descontentos, en ocasiones de otras formas de ayuda a través de las cuales no solo no han conseguido su objetivo de sentirse mejor, sino que acuden con la rémora de conocer una jerga a través de conceptos procedentes de la psicopatología que, lejos de haberlos beneficiado, les han hecho sentir que son un auténtico desastre, una suma de distintos complejos y síndromes que los han paralizado, si cabe, aún más. El asesor u orientador tiene que hacer una doble labor entonces. Por un lado, toda vez que reconoce que lo que obstaculiza la vida de su cliente son malestares y no trastornos, porque ahí no nos metemos nosotros. Transmitir a su cliente que esa jerga no es más que eso, palabras, conceptos a los que hay que darle una importancia relativa, útiles, sobre todo para el terapeuta, principalmente, sobre todo viendo que cada año aparecen nominadas decenas de nuevas enfermedades, y, por otro lado, comenzar a poner en orden la cascada de ideas, emociones y preferencias del cliente. Este complejo proceso que acaba de comenzar, sobre el que no profundizaremos ahora, trae consigo una cuota de bienestar desde el comienzo mismo del proceso, desde las primeras sesiones. En modo alguno pretendemos aquí atacar a ninguna forma de terapia que sin duda haya hecho sus contribuciones al conjunto del saber y ayudado a cientos de miles de personas en distintos lugares del mundo. Señalar sus limitaciones, así como sus aspectos más relevantes, es de justicia, y ello porque pudiera así contribuir al desarrollo mismo de la disciplina. De eso se trata. De eso trata mi intervención, pero además de intentar modestamente aportar algún tipo de alternativa de la que todos pudiéramos extraer algo positivo, sin otro objeto que ayudar a aquellas personas que por motivos existenciales, insisto, existenciales, no trastornos ni psicopatologías, eso no lo trata un asesor filosófico, sienten malestares que le hacen la vida más difícil, menos llevadera. De una manera extremadamente sinóptica hemos querido plasmar a continuación algunos aspectos característicos de una forma de entender la estructura de la personalidad que sin duda tiene sus luces, pero también sus limitaciones. Ambos extremos nos serán de utilidad. La estructura de la personalidad, según la segunda tópica freudiana, se divide en el ello, ya sabéis, las pulsiones, sujeto del inconsciente, residen todas las energías instintivas del sujeto, irracionalidad, egoísmo, tendencia al placer, gobernado por el principio del placer, consecución del placer, totalmente amoral. Ello, que son las pulsiones. El yo, que es el árbitro o mediador, y el superyo, que es la conciencia moral, ¿no? Es la moral aprendida, inculcada. Las normas morales de tipo social son heterónomas, como ya demostrara Nietzsche, y aceptadas, y que el ser humano va haciendo suyas desde la socialización primaria. Por tanto, tengamos muy en cuenta esto porque es fundamental en mi intervención. La estructura de la personalidad, según Freud, se divide en ello, pulsiones, superyo o conciencia moral, que son las normas morales de tipo heterónomo, aprendidas, inculcadas, ¿no? Y el yo, que es el árbitro entre ambas, en esa polarización, ello, superyo. Bien, según esta visión de la personalidad estructurada de esta manera, nos hallamos ante tres vertientes diferenciadas que actúan de manera distinta, aunque en gran medida conectadas, forjando una personalidad determinada. De cómo se relacionen entre ellas, del peso que cada uno logre tener según surgirán problemas y, en consecuencia, mecanismos de defensa. O la vida se desarrollará de manera conveniente y adaptada a una sociedad que es como es y que requiere de la persona un ser funcional. Pero este planteamiento no está exento de problemas, independientemente de que también contribuye, aunque de manera incompleta, a nuestro objetivo de una mejor comprensión de la personalidad y, en definitiva, a una ayuda más orientada a lo que caracteriza al ser humano más que a una funcionalidad basada en unas normas morales que una sociedad determinada requiere, estén estas o no equivocadas, tengan o no su sombra. Es decir, que en ese superyo de que habla en la segunda tópica freudiana, esa conciencia moral está compuesta por normas heterónomas, es decir, normas inculcadas, ¿no? Y Freud no hizo ninguna crítica acerca de ese asunto, por tanto, creo que desde ese punto de vista hay una carencia importante que tendrá sus consecuencias y que de alguna manera supone el acicate para la propuesta que yo presento. Voy a hacer un pequeño inciso, pero que viene al hilo de este asunto. A Freud,
a Marx y a Nietzsche, los denominados filósofos de la sospecha en denominación de Paul Ricoeur, hay que reconocerle, entre otras cosas, que fueron los tres autores que contribuyeron decisivamente a modificar la visión que la filosofía tenía sobre el concepto de yo o de sujeto, desde Descartes. Si la modernidad comenzó con la teorización y establecimiento de este concepto en un intento de fundamentar el conocimiento sobre bases más sólidas que en la idea de Dios, la posmodernidad revisa el concepto para ver sus fallas y limitaciones y carencias. Así, Freud, uno de los padres de la modernidad en este sentido, observa acertadamente que el concepto de yo, lejos de ser tan nítido y sólido como se nos había transmitido, nos proporciona tantos problemas como problemas resuelve. El yo cartesiano no solo no es nítido, sino que parte de su contenido se lo da lo que Freud llamará el inconsciente. Los contenidos del yo, qué y cómo somos, se encuentran generalmente fuera del alcance del sujeto y no se puede acceder a ello a no ser a través de un ejercicio hermenéutico interpretativo, como podría ser el psicoanálisis, entre otros. Marx, por otro lado, hace otro tanto en el terreno no ya psicológico, sino en el económico y social, y observa que el sujeto se constituye sobre la base de lo que hace, pero si lo que hace se lo sustraen, queda enajenado. Con lo cual el yo es algo alienado, extraño a sí mismo, soy lo que dejo de ser. Finalmente, y esto es crucial para nuestra posterior argumentación, Nietzsche, en el campo de la moral, observa y denuncia que el ser humano basa su conducta moral no en lo que él hace de sí mismo, que es la autonomía moral, se da la ley a sí mismo, sino en lo que la sociedad hace de él, una moral inculcada, moral heterónoma. Es decir, que lejos de una deseada autonomía moral, el sujeto es no lo que quiere ser o lo que hace de sí mismo, sino lo que otros, las leyes morales establecidas, distintas en cada lugar en función en muchas ocasiones de valores, de los valores sustentados, quieren que sea. Lástima que uno de los padres de la posmodernidad como Freud no quisiera o no pudiera ver esto. De haber sido así, el psicoanálisis hubiera tomado otra forma en determinadas cuestiones, porque el propio concepto de superyo, conciencia moral sobre la base de normas establecidas heterónomamente, está basado de esta manera sobre una falacia. Curioso camino, buscando la autonomía del sujeto, que es lo que busca el psicoanálisis, nos encontramos con que se le concede un valor de hecho y hasta constitutivo a la heteronomía. Así que el yo o ego tiene que arbitrar entre las pulsiones y lo que la sociedad demanda, sin dejar claro que lo que la sociedad demanda sea mejor o peor. Lo demanda y esto es lo que hay, es lo que es y así debe ser, con lo cual también cae en la falacia naturalista, paso ilegítimo del es al debe. Otro de los problemas que surgen al tomar ese esquema como válido es si debe considerarse el arbitraje propio del yo como formando parte de la propia estructura de la personalidad, al mismo nivel que la conciencia moral o superyo, como es el caso, o del ello, en lugar de como dos aspectos que deben someterse a ulteriores consideraciones. En primer lugar, preferimos pensar en la función del yo o del ego en términos de coherencia, no de arbitraje, sino de coherencia. Coherencia entre eso que tenéis en el papel, que es la estructura ideacional, en lo que se estructura la personalidad, aunque pueda sufrir modificaciones, ¿no? Eso no es definitivo, ni mucho menos, ¿no? Entonces, preferimos pensar en la función del ego o del yo en términos de coherencia, como forma de organizar las distintas partes de la estructura de la personalidad, superyo y ello, que son las que completarían la tríada en este paradigma, más que de arbitraje o control. Coherencia, no tanto arbitraje o control, entre esferas situadas en una jerarquía que efectivamente conformarían la estructura de la personalidad, pero de una manera muchísimo más compleja que la propuesta por el psicoanálisis, que además incluye muchos más aspectos de los que incluye la conciencia moral o superyo. Esa coherencia entre lo que tenéis ahí en el papel está más emparentada con la razón y mucho más cercana a la lógica que al papel mediador, por decirlo así, del ego o del yo. Mezclar o poner al mismo nivel instancias tan heterogéneas no contribuye a la clarificación conceptual y sí a una confusión de consecuencias poco predecibles. Ante esta situación cabe pensar que el yo, tras sus relativos éxitos en el arbitraje, tenga como verdadera función la reacción que suponen los mecanismos de defensa del yo, de un yo fracasado, finalmente. Nuestra propuesta, reconociendo la lucidez de la metapsicología freudiana, de la conceptualización freudiana, contempla otros factores allí donde creemos que esta es claramente insuficiente. Nosotros creemos, en primer lugar, que hay que partir de la base
de que la conciencia moral, superyo, no puede constituir tal cual, pues se basa en falacias, uno de los pilares de una reflexión en torno a la armonía del ser humano cuando se enfrenta a malestares existenciales. La conciencia moral fundamentada así es falaz, está basada en un aparato de valores, ideas y principios que pueden ser auténticas aberraciones. Dar por bueno esto, sin más, es no coger al toro por los cuernos, sino someterse a una realidad distinta en cada lugar que podría estar ordenada en base a una visión del mundo descerebrada, sin una reflexión crítica que se nos hace radicalmente necesaria. Que el ser humano está constituido por muchas instancias dispuestas en una jerarquía en la que este criterio intersubjetivo de la coherencia debe de poner cada aspecto en el nivel que le corresponde, promoviendo de este modo una conducta y una percepción de la realidad que nos proporcione mayor bienestar en función del desarrollo de una cultura que se nos antoja más avanzada en los aspectos relacionados con la estructura ideacional. Esto constituye una base, discutible o no, pero una base, en definitiva, con 3.000 años de historia, que tiene como uno de sus pilares los derechos humanos. De no ser así, surgen los malestares que obstaculizan la vida del ser humano. Que al ello, las pulsiones, hay que añadirle en la estructura de la personalidad el papel de las emociones. Que la estructura de la personalidad o la forja del carácter, en definitiva, se constituiría de una manera más aproximada del siguiente modo, que es el que tenéis ahí, ¿no? Yo no lo voy a leer completo, tendréis que hacer un ejercicio, por decirlo así, de completar lo que significa cada una de estas partes de la jerarquía ideacional. Yo en mi artículo las tengo todas más desarrolladas, pero no voy a explicar lo que son las creencias, los principios, las ideas o la visión del mundo. Creo que tenemos una idea aproximada y, en todo caso, mi artículo, por supuesto, está a vuestra disposición, claro. Bueno, pues en la jerarquía, en la parte superior está la visión del mundo, lo que se le denomina Weltanschauung, ¿no? En segundo lugar están las creencias. En tercer lugar he puesto los principios, aunque si alguien cree que los principios están por encima de las creencias, lo puedo aceptar perfectamente, ¿no? En cuarto lugar están las ideas. En quinto, los valores. En sexto, las opiniones y gustos, ¿no? Hay una parte, que es la parte sentiente, que es la que le da un mayor margen de apertura a esta jerarquía y que yo no he desarrollado tanto, pero que constaría de emociones y pulsiones, ¿no? Por tanto, aquí están incluidas muchísimos aspectos de los que trata Freud, pero hay muchos más, ¿no? Tenéis a la izquierda de esa columna central, estructura del carácter personal según el modelo del Tetris. Es decir, aquí de lo que se trata, en definitiva, es de que esta jerarquía ideacional, cada parte esté donde tiene que estar, ¿no? Es decir, lo que no podemos es una opinión, que está en sexto lugar, en importancia dentro de esta jerarquía, convertirla en principio, ¿no? Es decir, algo que hemos hablado anoche en el bar con nuestros amigos y con unas copillas por medio, pues una opinión, convertirla al día siguiente en un principio rector de nuestra... ¿Por qué? Porque eso chirría, eso verdaderamente no es que no pueda convertirse en un principio alguna vez, pero no al día siguiente. Es decir, esto necesita una maduración, necesita una evolución, etcétera, etcétera, hasta que se desarrolle y vaya, por decirlo así, pues en diálogo con otras ideas y con otros principios, con otros valores, tomando forma, ¿no? Entonces, el Tetris aquí, el modelo del Tetris, de lo que se trata, si conocéis el juego, supongo que sí, pues es que las piezas vayan todas tomando su posición, vayan en función de un principio de coherencia, tomando su lugar y que no queden huecos, porque si quedan huecos, eso es lo que en el modelo que yo propongo proporcionan esos malestares existenciales que voy a explicar más adelante. Bien, este cuadro, donde aparecen establecidas nunca definitivamente y sí sujeta a ulteriores revisiones y reformulaciones estas instancias, se convierte en una suerte de antropología ideacional, por decirlo así, de lo valioso expresado jerárquicamente, que sirve como fundamento a determinadas prácticas vinculadas a la filosofía. Se trata con ello desde un punto de vista no estrictamente psicológico, sino más bien desde una perspectiva genérica de las ciencias del hombre y la antropología, de plasmar algunos de los aspectos dentro de un poliédrico sistema que interactúan dando lugar a un sistema ideacional que constituye al individuo. Estos aspectos tienen como punto de partida al hombre, inserto en una cultura
que genera un sistema de relaciones, dependencia e interdependencia determinada donde el hombre, en este vaivén de fuerzas, estructura lo que para él es valioso y, en definitiva, su visión del mundo, como instancia de mayor envergadura que, sin embargo, tiene en sus opiniones y pulsiones un punto de partida desde el que construye finalmente su ser en relación a sí mismo y a los demás. Bueno, en ese cuadro que yo digo no voy a explicar porque bueno, todos tenemos una idea aproximada. Sí habría que explicar, por ejemplo, que en Visión del Mundo aparezca, por ejemplo, en B, musulmana, y no aparezcan otras, ¿no? Pero es que eso tiene su explicación. El mundo musulmán, a diferencia por ejemplo, del cristiano o del católico, incluye bueno, pues si los cristianos de alguna manera encuentran en los evangelios una piedra de toque y un ejemplo, el ejemplo de Cristo para su propia praxis, ¿no? En el Corán está todo. Está la praxis moral, conductual, jurídica, religiosa, etcétera, etcétera. Por eso, en este caso, aparece la musulmana como visión del mundo. Y entonces las creencias religiosas aparecen en el número 3, que yo no tengo, como digo, ningún inconveniente en ponerlo en el segundo lugar. Y lo que sí voy es a explicar un poco por qué valores aparecen en quinto lugar, ¿no? Cuando todo el mundo habla de los valores constantemente como algo importantísimo, y lo son, por supuesto, pero efectivamente tiene ese nivel no de una manera azarosa. Y para ello voy a leer un texto que a mí me resultó muy interesante cuando lo leí por primera vez, donde creo que quedan clarísimamente expuestos la cuestión de los valores, ¿no? y de la relatividad. Los valores valen en un sitio, pero pueden no valer en un sitio muy cercano. Yo durante 3 años viví en Ceuta, que sabéis que pertenece también a la Universidad de Granada, y Ceuta pues es un lugar donde lo que vale en un barrio no vale en otro, por razones que todos pueden adivinar, ¿no? Bueno, por eso voy a leer un texto sobre los valores para que quede más o menos claro esta cuestión que es muy debatida. Dice: notas acerca de los salvajes de Norteamérica, panfleto de Benjamin Franklin. Franklin escribió durante la firma del Tratado de Lancaster en Pensilvania en el año 1744, entre el gobierno de Virginia y las 6 naciones indias, ¿no? Los comisionados de Virginia hicieron saber a los indios que existía en Williamsburg un colegio provisto de fondos para la educación de la juventud india, y que si los jefes de las 6 naciones enviaban media docena de sus hijos a ese colegio blanco, claro, el gobierno se encargaría de que recibieran todo lo necesario y de que fueran instruidos en todo el aprendizaje de la gente blanca. El portavoz indígena respondió: sabemos que vosotros estimáis en alto grado el tipo de aprendizaje que se enseña en esos colegios y que el mantenimiento de nuestros jóvenes durante el tiempo que estuvieran entre vosotros os resultaría costosísimo. Nosotros estamos convencidos, por tanto, de que mediante vuestra proposición deseáis hacernos el bien y os lo agradecemos de todo corazón. Pero vosotros, que sois sabios, debéis saber que naciones diferentes tienen conceptos diferentes de las cosas y, por tanto, no tomaréis por impropio el que nuestras ideas acerca de este tipo de educación no sean las mismas que las vuestras. Hemos tenido una buena experiencia de ello. Varios de nuestros jóvenes se educaron formalmente en los colegios de las provincias norteñas. Se les instruyó en todas vuestras ciencias, pero cuando volvieron a nosotros eran malos corredores, ignoraban todos los medios de vivir en los bosques, eran incapaces de soportar ya fuera el frío o el hambre, desconocían el modo de construir una choza o cómo atrapar a un venado o cómo matar a un enemigo. Hablaban nuestra lengua con imperfección y no estaban preparados para ser cazadores ni guerreros ni consejeros, en definitiva que no servían absolutamente para nada. Sin embargo, no nos sentiremos menos obligados por vuestro generoso ofrecimiento, aunque declinamos aceptarlo, y para demostrarnos nuestra gratitud por el mismo, si los caballeros de Virginia nos envían una docena de sus hijos, nosotros cuidaremos de su educación, le instruiremos en todo cuanto sabemos y haremos de ellos hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues esto deja claro que efectivamente lo que puede ser importantísimo en un lugar, los valores de los blancos y de los caballeros norteños de Virginia, pues no vale nada en las praderas norteamericanas, ¿no? Bien. Voy a abordar muy sucintamente esa parte sentiente, emociones y pulsiones, de las que en realidad pues también tangencialmente trata, no tangencialmente, trata Freud cuando habla del ello, pero trata tangencialmente sobre todo en la cuestión de las emociones.
Respecto a la parte sentiente de la estructura de la personalidad, las pulsiones son puramente biológicas, pero en gran medida también le dan sentido al resto de elementos de la personalidad, o mejor, al conjunto de ellos. No son irracionales, sino en todo caso arracionales. Las emociones, por su parte, constituyen un núcleo que le da flexibilidad a nuestra experiencia y a nuestra personalidad. No están tan sujetas al criterio de coherencia, no somos afortunadamente robots, aunque por decirlo así, lo respetan. Están más cerca de la libertad que del determinismo y son las que nos hacen más humanos y, si se me permite, más imprevisibles. Merecen un capítulo aparte en el seno de esta reflexión. La metáfora del Tetris, para todos aquellos que no conocen este entretenido juego, responde al hecho de que si en el juego existe una serie de piezas que hay que ir encajando, con respecto a lo que considero el buen ejercicio de orientación filosófica, consistiría en que el orientador ayudar al cliente el orientador ayude al cliente a ordenarlas, ¿no? A través del diálogo, la jerarquía de aspectos que conforman su personalidad, desde su visión del mundo a sus opiniones y gustos. Quizás sea necesario ir definiendo qué tipo de piezas componen su estructura, o la estructura que conforma el modo en que ve las cosas. No se trata, con el orientador o con el asesor filosófico, de que vean las cosas como él. Eso nunca. El asesor no es un consejero existencial, ni un coach, ni un gurú. Es en todo caso un orientador que ayuda al cliente a aclararse y a buscar dentro de sí mismo las soluciones, o al menos la salida a los problemas ante los que se enfrenta. Es preciso que el cliente comprenda que una creencia, y aquí vamos ya al debate un poco en torno a esa estructura ideacional, que comprenda que una creencia o un principio tiene más peso que una opinión transitoria, que ha hecho suya en una alegre conversación entre amigos, pero que carece la mayoría de las veces de base alguna. Donde hay jerarquías es necesario conocer su funcionamiento, el funcionamiento de la estructura. La presentada en este artículo no pretende ser definitiva, sino una aproximación. En caso necesario, habría que clarificar en qué tipo de estructura se sustenta el cliente. La estructura que propongo puede no ser definitiva, pero hay aspectos meridianamente claros. Existe una jerarquía, en tanto no todo tiene igual valor. Si, por ejemplo, una opinión, equivocada o no, infundada, poco madurada, es elevada a la categoría de idea, es decir, algo que está en ese estadio 6 se pasa al estadio 4 de repente. Si, por ejemplo, una opinión es elevada a la categoría de idea o creencia, es decir, situada en la parte alta de la jerarquía o en una parte más alta de la jerarquía propuesta, podríamos estar ante un caso de gran desorden en dicha estructura. Imaginemos que un adolescente escucha la opinión, puesto que no está madurada, de alguien a quien admira. Dicha opinión, sin más, es elevada a la categoría de idea rectora o acaso de principio, de acción. Imaginemos que se trata de una idea política o religiosa, que normalmente deben de ser especialmente elaboradas y encajar de una manera muy sólida en nuestra estructura, dada su trascendencia. Pero no es madurada, es incorporada inmediatamente a la estructura, con lo cual nos encontramos, si se me permite el símil, pues un Seat 600 al que en lugar de echarle gasolina se le echa queroseno. Conozco el caso, alguien lo hizo. Entonces, claro, las consecuencias de mezclar estos planos podría estar a la base del pensamiento y la acción de un terrorista. Por ejemplo, la estructura, en este caso chirría, no encaja en el conjunto. Si por el contrario cree que los principios, que es algo importante, están en el segundo lugar de la jerarquía, tienen el valor de opiniones de lo que está más abajo en la jerarquía. Yo opino, por ejemplo, que el derecho a la vida, que es un principio, es cuestión de opinión, pues hoy opino así, mañana de otro modo. Esto desestructura esta estructura ideacional que propongo. O creo en el derecho a la vida como principio, pero lo confundo con un valor, lo que vale, pero lo que vale es muy relativo, vale aquí en mi barrio, pero no en otro. Vuelve a chirriar. No se puede creer en la pena de muerte y en el derecho a la vida al mismo tiempo, por poner un ejemplo sencillo. Los derechos a este nivel pertenecen a un orden jerárquico muy elevado y debemos huir de las excepciones y añadidos. Tampoco las creencias religiosas son opiniones, por mucho que a alguien así le puedan parecer. El nivel de comprensión y respeto ante la fe ha tenido desde tiempos inmemoriales, antes incluso de la aparición y desarrollo de las religiones monoteístas, un peso en la cultura toda indiscutible. En nuestra opinión, situar las creencias religiosas al mismo nivel que una opinión, o al mismo nivel incluso que un valor, lleva consigo problemas de comunicación, conduce a un callejón sin salida y una cadena de malos entendidos, errores y confusiones,
propios de quienes no se percatan de estar en niveles diferentes. En estos casos raramente se llega a acuerdo y no es extraño. Podríamos estar acudiendo a ejemplos de este tipo páginas y páginas, pero no es necesario ahora. Encajar las piezas en el lugar adecuado, por lo tanto, producirá un reacomodo de nuestra visión de las cosas y una especie de lavado y engrase de las mismas. Encajarlas no significa, a su vez, conseguir poner cada cosa en su sitio, sino encajarlas en perspectiva holística, donde todo tiene que ver con todo. Los distintos niveles están, a su vez, interconectados. Aquellos valores que un día hice míos, ahora se han convertido en principios. No hay ningún problema. Y mi vida es como es en función de ello, automáticamente principios, que en otro tiempo fueran santo y seña en el modo de conducirme en la vida, han pasado ahora a segundo término. Si en el pasado fui un luchador por la libertad y ahora soy un trabajador autónomo que creo ciegamente en la competitividad y en el individualismo como principio rector en mi vida, es obvio que he cambiado, que he modificado mi estructura. Si acudimos a Scheller, que es un gran autor, un importante autor en cuestión de teoría de valores, y comprobamos los criterios que están detrás de la jerarquización de los valores, podremos comprobar que la libertad es un principio de mayor fuerza que la competitividad y el individualismo. El equilibrio en la estructura no desprecia ninguna vertiente del ser humano en su estructura, simplemente te hace responsable de las determinaciones que tomas en tu vida. Si la competitividad se convierte en tu principio de acción, en aquello que gobierna tu vida, más pronto o más tarde tendrás que hacer una visita a un especialista. Se puede creer en la libertad y ser competitivo, pero cada cosa en el lugar de la jerarquía que le corresponde. Esta es la aproximación al Tetris filosófico que planteamos. Sin embargo, hay algunas otras cuestiones que nos asaltan donde hay que seguir haciendo un duro ejercicio de clarificación y deshaciendo entuertos. Es muy importante reconocer el peso tanto del lenguaje como el de la lógica, o el de los estudios en psicología cognitiva para detectar, sobre todo en clientes extremadamente hábiles, que buscan más un interlocutor a su altura que solucionar determinados malestares que les aquejan. Esto hay mucho en los psicólogos, que el cliente es muy hábil y lo que busca no es solucionar sus problemas, sino tener un interlocutor tan hábil como él o más para demostrarle quién es el que manda ahí, ¿no? Entonces esto ocurre mucho. Bueno, pues el peso tanto del lenguaje como el de la lógica, las falacias lógicas, los prejuicios cognitivos y sesgos nos ayudarán en el modo de razonamiento que utilizan. Su personalidad retadora esconde otros problemas de diversa índole que deben de ser captados por el asesor atento y subsanando siempre y cuando dichos problemas sean de base ideacional. Pero para empezar tienen que bajar al planeta Tierra, es mejor, o mejor dicho, aterrizar. Veamos finalmente algunas cuestiones relativas a las falacias, ¿no? Es muy importante para el asesor filosófico detectar falacias, ¿no? Formas de razonamiento que dan la sensación de ser correctas pero que no lo son, ¿no? Porque entonces te están metiendo goles todo el tiempo, ¿no? Una falacia es un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto, que además puede ser psicológicamente persuasivo. Los razonamientos son falaces por un error en su procedimiento. Todas las falacias son razonamientos que vulneran alguna regla lógica. Así, por ejemplo, se argumenta de una manera falaz cuando, en vez de presentar razones adecuadas en contra de la posición que defiende una persona, se la ataca y desacredita. Se va contra la persona sin rebatir lo que dice o afirma. Las falacias lógicas se suelen clasificar en formales y no formales. Las falacias no formales son razonamientos en los cuales lo que aportan las premisas no es adecuado para justificar la conclusión a la que se quiere llegar. Son frecuentísimas en el modo de razonamiento a diario. Se requiere convencer a otro no aportando buenas razones, sino apelando a elementos no pertinentes o incluso irracionales. Cuando las premisas son informaciones acertadas, lo son, en todo caso, por una conclusión diferente a la que se pretende. Un caso de falacia no formal es la falacia ad hominem, dirigido contra el hombre. En el lugar de presentar razones adecuadas para rebatir una determinada posición o conclusión, se ataca o se desacredita a la persona que la defiende. En otras palabras, descalificamos a la persona que argumenta en vez de rebatir sus razones. Por ejemplo, los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no hagas caso de eso porque los ecologistas siempre exageran. La falacia ad populum, por ejemplo, dirigido al pueblo, provocando emociones. Razonamiento o discurso en el que se omiten las razones adecuadas y se exponen razones no vinculadas con la conclusión, pero que se sabe serán acertadas por el auditorio, despertando sentimientos y emociones, una argumentación demagógica o seductora. Por ejemplo, tenemos que prohibir que venga gente de fuera. ¿Qué harán nuestros hijos si los extranjeros les roban el trabajo y el pan?
Falacia ad ignorantiam, por la ignorancia, razonamiento en el que se pretende defender la verdad o falsedad de una afirmación por el hecho de que no puede demostrarse lo contrario. Ejemplo, nadie puede probar que no haya una influencia de los astros en nuestra vida, por lo tanto las predicciones de la astrología son verdaderas. O dada a la gente lo que quiere, es un modo de razonamiento falaz. Si le das a la gente lo que quiere, pues bueno, la gente quiere ver telebasura, si es que es lícito poner telebasura. Hay cientos de razonamientos falaces. Sorprendería ver una relación más exhaustiva y comprobar que en casi cada una de las falacias veríamos reflejado el razonamiento de alguien conocido y propio. He tenido clientes que basaban su forma de razonamiento en falacias, una tras otra. Falacias, prejuicios, modos de razonamiento basados en el qué dirán, en la tradición, en modos de control social mucho más eficaces que la propia ley, como es el chisme y los rumores, eso que conforma el superyo o conciencia moral. Una forma de razonamiento tal conduce a malestares que pueden desembocar en situaciones mucho más serias. Lo importante es que las piezas del Tetris que conforman los distintos aspectos jerárquicos de nuestra personalidad encajen. Esta operación en la que por un lado llevamos a cabo una reordenación jerárquica de nuestra estructura ideacional y por otra una operación de higiene en nuestras formas de razonamiento, en caso de ser necesario, traen consigo una clarificación mental a partir de la cual todo se ve más nítido. Buscar coherencia significa que si alguien tiene un proyecto de vida X, tiene que ser coherente con lo que caracteriza ese tipo de vida. No puedes comprometerte en matrimonio y ser un don Juan al mismo tiempo. En otras palabras, el conocido dicho, si no eres casto, al menos sé cauto, te lleva directamente al especialista. Eso lo saben bien muchas personas que llevan 20 años visitando a su terapeuta. Normal, se trata de adaptarse, que es de lo que pretenden, o de adaptarlo, sin compromiso alguno con la verdad. Por eso hablaba yo de la verdad al principio. Verdad en forma de coherencia, dentro de una estructura de nuestra forma de ver el mundo. Aunque para algunos sea muy rentable. Este es un ejemplo muy claro, no todos son tan claros, pero el principio operativo es el mismo. No se trata de adaptarse como sea para ser funcional. Se trata de ser funcional por coherencia y visitar al especialista lo menos posible. Es más, se trata de tener las herramientas necesarias a tu alcance para saber qué hacer la próxima vez. Gracias.